Muy buenos días, queridos amigos y hermanos. Qué gusto poder encontrarnos nuevamente por este medio y poder continuar con el estudio de la palabra a través del TCD. El día de hoy, martes 29 de septiembre del 2020, vamos a continuar en el libro de Jeremías, capítulo 38, del 14 al 28. Les invito a hacer una oración para poder continuar. Señor Jesús, te damos gracias por este hermoso día que nos das. Gracias, Señor Dios mío, porque tú, Señor, estás con nosotros, Señor. Acompáñanos en este tiempo, Señor Jesús. Guíanos con tu Espíritu Santo. Que tú, Señor Dios mío, nos abras el entendimiento, Señor Jesús. En el nombre tuyo. Amén. Amén. Jeremías capítulo 38, del versículo 14 al 28. Lleva por título Fe para oír y obedecer. Después el rey Sedequías mandó traer al profeta Jeremías a su presencia, en la tercera entrada de la casa de Jehová. Y dijo el rey a Jeremías: te haré una pregunta, no me ocultes ninguna cosa. Jeremías dijo a Sedequías: si te lo declaro, ¿no es cierto que me matarás? Y si te doy consejo, ¿no me escucharás? Juró el rey Sedequías en secreto a Jeremías diciendo: vive Jehová que nos hizo esta alma, que no te mataré, ni te entregaré en manos de esos hombres que buscan tu vida. Entonces dijo Jeremías a Sedequías: así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel: si te entregas enseguida a los jefes del rey de Babilonia, tu alma vivirá, y esta ciudad no será incendiada. Vivirás tú y tu casa. Pero si no te entregas a los jefes del rey de Babilonia, esta ciudad será entregada en manos de los caldeos. Ellos la incendiarán y tú no escaparás de sus manos. Y dijo el rey Sedequías a Jeremías: tengo temor de los judíos que se han pasado a los caldeos. Tengo temor de que los judíos que se han pasado a los caldeos me entreguen en sus manos y hagan burla de mí. Dijo Jeremías: no te entregarán. Oye ahora la voz de Jehová, que yo te hablo, y te irá bien y vivirás. En esta primera parte nosotros vemos al profeta Jeremías que viene al templo, ¿no? Dice que se encuentran en la tercera entrada de la casa de Jehová, y es convocado por el rey Sedequías, porque el rey Sedequías quería tener una entrevista privada con Jeremías y hacerle una consulta. Y le dice: no, te haré una pregunta y no me ocultes ninguna cosa. Y Jeremías le manifiesta todo el consejo de Dios que ya se sabía, ¿no? Que Sedequías tenía que entregarse ante el rey de Babilonia, y como consecuencia él podía salvar su vida y también la vida de toda su casa, y la ciudad de Jerusalén no sería incendiada. Vemos acá un hombre, en este caso el rey Sedequías, que busca el consejo de parte de Dios, busca una palabra de parte de Dios, y eso está bien, pero vamos a ver en el desarrollo de esta historia que Sedequías efectivamente escuchó la profecía, la palabra anunciada por el profeta Jeremías, pero él no hizo caso, y hizo caso omiso, porque él temía al pueblo, temía a la gente, temía que su reputación pueda ser manchada, bloqueada. Pero vemos en el rey Sedequías un rey que era un rey débil, un rey sin carácter, un rey que
que por más que él recibía una palabra de parte de Dios, que él la tenía que obedecer, pero él no lo hacía por temor a otras circunstancias, por temor a otras personas. Y muchas veces sucede también con nosotros. Buscamos a Dios, queremos el consejo de Dios, pero quizás la palabra de Dios no es agradable a nosotros. De repente no es lo que nosotros esperamos escuchar. La pregunta es si estamos dispuestos a obedecer la palabra de Dios. ¿Estamos dispuestos a aceptar el consejo de Dios para nuestra vida, sabiendo de que es lo que nos conviene, sabiendo que es lo que es mejor para nosotros? Pero a veces estamos cegados por el orgullo, por la autosuficiencia, por la soberbia, y decidimos dejar de lado la palabra de Dios, decidimos dejar de lado el consejo de Dios, y hacemos como este rey Sedequías, ¿no? Que estaba obnubilado, estaba cegado, y prefirió confiar en las alianzas que él tenía, como por ejemplo tenía una alianza con Egipto, pero esto no lo libró de lo que había anunciado el profeta Jeremías, ¿no? Él fue capturado, fue deportado a Babilonia, Jerusalén fue incendiada tal como lo anunció, y todo esto pudo ser evitado si el rey Sedequías hacía caso, si se sometía a la palabra de Dios. Continuamos leyendo. En el versículo 20 dijo Jeremías: no te entregarán. Oye ahora la voz de Jehová que yo te hablo, y te irá bien y vivirás. Pero si no quieres entregarte, esta es la palabra que ha mostrado Jehová. Todas las mujeres que han quedado en casa del rey de Judá serán entregadas a los jefes del rey de Babilonia, y ellas mismas dirán: te han engañado, y han prevalecido contra ti tus amigos. Hundieron en el barro tus pies, se volvieron atrás. Entregarán pues todas tus mujeres y tus amigos a los caldeos, y tú no escaparás de sus manos, sino que serás entregado al poder del rey de Babilonia, el cual prenderá fuego a esta ciudad. Dijo Sedequías a Jeremías: nadie sepa estas palabras, y no morirás. Y si los jefes oyen que yo he hablado contigo, y vienen a ti a decirte: decláranos ahora qué hablaste con el rey, no nos lo ocultes, y no te mataremos, y dinos también qué te dijo el rey. Les dirás: supliqué al rey que no me hiciera volver a la casa de Jonatán, para que no me muriera allí. Vinieron luego, en efecto, todos los jefes a Jeremías, y lo interrogaron. Él respondió conforme a todo lo que el rey le había mandado. Con esto se alejaron de él, porque el asunto había sido oído. Y quedó Jeremías en el patio de la cárcel hasta el día en que fue tomada Jerusalén. Allí estaba cuando Jerusalén fue tomada. Vemos en esta historia, por un lado, a Jeremías, un hombre con la convicción firme de servir a Dios, con los principios claros, con una valentía a prueba de toda circunstancia, que a pesar de que él estaba en una situación difícil donde su propia vida corría peligro de muerte, él se mantenía fiel al llamado de Dios de anunciar lo que Dios le había dicho, porque él lo querían matar, pero a pesar de todo él era un hombre valiente, un hombre de un solo ánimo, un hombre de convicciones firmes,
seguro de la fe que él tenía en su Dios. Por otra parte tenemos a Sedequías, rey del pueblo de Dios de Judá, pero que era frágil, era dubitativo, no estaba seguro de lo que quería, y vemos, ¿no?, que pide el consejo de Dios. Dios le habla una palabra que iba a salvar su vida, la vida de sus hijos, a la ciudad, pero él, como rey, teniendo esa responsabilidad de cuidar a su pueblo, no tomó la decisión de confiar en Dios, sino que confió en el hombre, confió en sí mismo, tuvo miedo de sus aliados, tuvo miedo, dice, de los judíos que se habían pasado a Caldea, ¿no? Y que se burlen de él, de él. Así que tenía miedo de las personas, y por esto es que él no optó por seguir a Dios. Una actitud totalmente cobarde, etc., ¿no? Y en el libro de Santiago 1, 6 al 8 dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que dude es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No pienses, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Tenemos que tener fe en Dios. Tenemos que confiar en Dios y en su palabra. Las circunstancias pueden ser muy difíciles, pero la palabra dice, ¿no?, que el que confía en Él no será avergonzado. No será avergonzado. Sedequías tenía miedo a ser avergonzado, y fue lo que le pasó, ¿no? Este pasaje de Jeremías habla, ¿no?, que sus mujeres se burlarían de él cuando fuera llevado deportado a Babilonia. Pero los que confían en Dios no van a ser avergonzados. En Proverbios 29:25 dice: el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. No temamos a lo que nos pueda hacer el hombre, más bien pongamos nuestra confianza en nuestro Dios, que es todopoderoso, para el cual no hay nada imposible. La circunstancia puede ser crítica, pero el Señor está contigo. El Señor está contigo. Esfuérzate y sé valiente. No desmayes, que el Señor nunca te va a dejar, nunca te va a desamparar. Siempre te sustentará con la diestra de su justicia. Que el Señor te bendiga grandemente, hermanos, que tengan un precioso día. Buenos días.